Bueno, pues ahora sí empezamos ya. Eh, en esta, la 11, solo son consultas que se van a realizar. Ok, por ejemplo, mírenme. Crea una lista de todas las tablas cuyos dos primeros caracteres en el nombre de la tabla sean con J. La tabla debe ser propiedad del usuario de Oracle actual. Entonces las tablas utilizadas son user table. Y aquí están las consultas, ¿va? Que es job grade. Entonces ustedes supuestamente tendrían que haber creado una tabla que llamaba user table y con estas tres columnas, básicamente. Eso es todo. Pero casi este no lo pongo porque este ya cualquiera lo puede hacer. Pero esta sería la tarea que les voy a dejar. Quedan practicando. Crear una lista en que incluya la inicial del nombre de cada empleado, un espacio en el apellido y el empleado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? Estamos. Esta tareita les va a valer 20 puntos extra. ¿Ok? 20 puntos extra. Creo que hay otra. ¿Ok? Esto es como parte práctica. Eh, ¿Por qué estos 20 puntos extra? Bueno, porque puede ser que en la prueba o en el examen les vaya un poquito mal y esos puntitos se los va a ir subiendo a la nota. ¿Ok? Entonces, para que no estén estresados. Pero recuerden que siempre tienen que pasar a probatorio el examen, porque si se llegan a caer en uno de los exámenes, no les va a tirar el diploma. Eso sí les digo, si usted se queda en un examen, no les tira el diploma. ¿Y cómo solucionamos eso? Pues creando el otro usuario. Porque ya se registró ese usuario que, que ustedes ya reprobaron el curso. Estamos. Y tenemos también la otra, que creo que esta es otra también de las prácticas. Creo que esta es de las prácticas, si no me equivoco. Y aquí se cree esas tablas, sentencias, cómo las va a ir creando, va. Entonces las vamos a ir viendo. Cree el código tal. Todo todo eso está ahí, muchachos. No nos vamos a preocupar. Entonces, para no complicarnos mucho, como le digo, esto son puntos extra. Entonces sería, para no hacerlo tan así que regalarlo tanto, sería 10 puntos extra en lo que igual se pasa con la clase con 70, pero para que tengan el 100 asegurado. Eh, Valdría 10 puntos extra la consulta, y 10 puntos extra de la otra consulta, la segunda parte. ¿Estamos? Para que así ustedes puedan ya tener asegurada una nota bien alta. Entonces, esto, como les ¿Cuándo lo digo, enviaríamos, ingeniero? ¿Cuándo lo enviaríamos? el enviarlo, por ejemplo, esta primera parte de la asegurando la calidad de resultados, van a hacer lo siguiente, va. Ustedes, hay que reiniciar esto. Em, Van a hacer lo siguiente. Entonces, en una van a hacer esto. Entonces, van a crear una consulta por cada ejercicio, un SQL o una query nueva. Una query nueva para cada ejercicio em, de este, va. Y este me lo puede entregar durante la otra semana, cualquier día de la otra semana. Estamos. Para que vayan practicando, o sea, no, esto es solo más que todo por practicar. Pero me lo puede entrar cualquier día de la otra semana, o sea, entre el 10 entre el 10, entre el 21 y el 25. Ok, si ustedes pueden ir avanzando en el otro, háganlo también, no hay ningún problema, porque ya se nos están acabando las clases. Entonces yo, por los momentos, como les digo, no vamos contratiempo. Nos quedan una, dos, 3 semanas de clase, muchachos, y todavía vamos por la mitad. Entonces necesito agilizar eso. Estamos. Entonces yo a los temas rapidito y ustedes aquí ya tienen asegurada su práctica. Eh, si llegamos a terminar las clases, los temas antes del 9, vamos
vamos a ver las consultas estas, va asegurando la consulta normal y la otra. ¿Ok? Para el otro nivel va a estar en inglés, muchachos. Entonces va a estar igual que esta, la misma evaluación. Todo va a ser la plataforma, porque no quiero forzar a la gente, hay gente que no sabe inglés, a llevar un curso. Sin embargo, ustedes pueden buscar las respuestas en internet, pues les digo, ya en español son bien difíciles de conseguir, pero en inglés son facilitos de conseguir, para que ustedes vayan avanzando en esa plataforma y vamos a ir viendo los temas. Estamos, estamos contra el tiempo. Entonces, para la otra semana, cualquier día entre el 21 y 27, entre el 21 y el 27 me pueden entregar ya las consultas. Pero les digo que lo hagan así y ustedes ahora me lo ponen en un blog de notas y me ponen los comentarios para yo poder guiarme. ¿Entendido? Así nos capeamos este temita de aquí. Bueno, no vamos a salir. Entonces vamos a ver sentencias de insert. Es la sección 11, la tarea. Eh, para que vayan practicando los temas anteriores. Entonces vamos a ir rapidito, muchachos, para que así podamos practicar más tranquilo. Y siento bien bajo el volumen. Entonces vamos a estar grabando así. Entonces vamos a ver lo que son sentencias de insert. Para lo que es insertar, va a valores y todo el asunto. Lo que ya manejan ustedes. Dice, explicar la importancia de poder modificar los datos de una base de datos. Construir y ejecutar sentencias insert que inserten una única fila con una cláusula value. Construir y ejecutar sentencias insert que utilizan valores especiales y valores nulos para una fecha. Y construir y ejecutar sentencias insert que copian filas de una tabla a otra mediante una subconsulta. ¿Okay? Ok. Hasta ahora hemos aprendido a acceder a datos de una base de datos, o sea, usando select. Cuando dice acceder, estamos usando select. ¿Ok? Entonces, ha llegado el momento de aprender a realizar cambios en la base de datos. En las empresas, las bases de datos son dinámicas. Cuando me refiero a dinámica, que no solo van ustedes a buscar información, solo a hacer eso, solo a encargarse de buscar información. No, ustedes se van a encargar también a actualizar datos, a eliminar datos, todo eso, por son dinámicas. Y va la interacción entre una a otra tabla. Entonces, están en constante proceso de inserción, actualización y supresión de datos. Y eso es lo que está resumiendo. ¿Ok? Piensa en cuántas veces cambia la base de datos de alumnos de una escuela de un año para otro. ¿Ok? Y de un año para otro. Si no se realizan los cambios de la base de datos, perdería rápidamente su utilidad. En esta lección comenzaremos la utilización de la manipulación de datos. Cuando ustedes miren DML, o solo con la letra M, creo que las demás no tienen la letra M, pero diga, este se llama manipulación, la M es de manipulación. Entonces ya sirve para realizar cambios de una base de datos. Son tipos como como de descripciones para diferenciar lo que son las diferentes funciones de SQL. Por qué los ponen DML, TLC y todo así. Entonces, será el responsable de la modificación de las tablas en el esquema, también será responsable de restaurarlo. Al igual que un administrador de base de datos real asume esta responsabilidad. Para mantener las tablas de esquema en su estado original, realiza una copia de cada tabla antes de terminar las actividades prácticas de la lección posteriores. ¿Ok? Lo que está diciendo es que como aquí yo, por ejemplo, creo que me borro la de la... Ok, por ejemplo yo, que yo tenía las tablas de así, creo que me borró la query ya. Yo tenía lo que era lo de crear la empresa, todo eso, yo siempre hay que tener una query para lo que es crear una tabla, poner los registros y todo eso por cualquier razón. La ventaja de MySQL es que le guarda las consultas que ustedes tienen dentro de cada query. Pero les digo, hagan en cada query y cada ejercicio para ver lo diferente. Si ustedes tienen problemas con alguno, déjenlo ahí y pasa al siguiente, porque son cositas que vamos a ir viendo.
Solo quiere ver los avances y yo voy a ver lo que hicieron ustedes. También crea, si les dice crear una tabla, creen la tabla, no hay ningún problema y pónganle los registros que necesitan para eso. ¿Ok? Por eso es importante mantener una copia siempre. Uno siempre hay que poner todos los datos en un solo lugar. Bueno, aquí yo por el momento lo pongo en un blog de notas, pero en un blog de notas es más que suficiente. ¿Ok? Pueden que ustedes, si quieren enviármelo en Word, bueno, envíenmelo en Word, pero tómenme una captura. Pero en lo personal prefiero mejor así el código en blog de notas. ¿Ok? Porque yo solo lo pruebo, lo copio, lo pruebo y a ver si funciona como ustedes dicen. ¿Estamos? Y yo lo manejo en blog de notas, yo no me complico, porque el blog de notas maneja menos datos, menos información. Eh, entonces debe asignar un nombre a cada tabla, copiando el nombre de la tabla. Puede hacer eso de copy table name. Escuche que las copias de la tabla no heredan las reglas de integridad de la clave primaria ajenas relacionadas. Entonces, sin embargo, los tipos de datos de las columnas sí se heredan en las tablas de copia. ¿Ok? ¿Qué sucede? Puede ser que copie la tabla, pero no va a copiar lo que es la clave ajena ni las claves primarias, pero sí el tipo de datos que tenga en cada columna y el tipo de tabla que sea. Entonces vamos a la sintaxis, que es la que ustedes saben. ¿Va? Crear, miren, ve cómo creamos una copia de, de una tabla. Entonces se dice crear tabla, copia de tabla, como, y usamos una subconsulta, seleccionamos todas las columnas de una tabla, ¿ok? Cuando me dice eso es que estoy copiando básicamente esta tabla A y aquí estoy haciendo una tabla, una copia de la tabla A, ¿ok? Pero el problema es que solo me selecciona las columnas. No me dice si me crean el nombre de las tablas con sus columnas, pero no su clave ajena, no sus registros, nada de eso, solo su información, ¿no? ¿Ok? Solo la que es la tabla y su columna. Aquí hay un ejemplo, crear la tabla de la copia de empleado como y seleccionamos con la subconsulta lo que es la tabla de empleado para que ella cree la tabla a partir de eso. ¿Ok? Eh, para verificar, para verificar y ver la copia de la tabla, utilice las siguientes sentencias y describe select, que sería describe para describir los tipos de datos que maneja. Entonces describe lo que es la copia de la tabla. Se selecciona aquí, ¿ves? Aquí están poniendo lo de la selección más. Selecciona asterisco from para la copia de empleados porque aquí estamos mostrando la información que tenemos de nuestras tablas, que son de las anteriores, ¿ok? Eh, eso ya está aquí, esto ya lo sabe manejar, no hay ningún problema. En las sentencias insert se utiliza para agregar una nueva fila a una tabla y la sentencia necesita 3 valores, ¿ok? Esto viene en la prueba. El nombre de la tabla, el nombre de las columnas de la tabla que se va a rellenar y los valores correspondientes a cada tabla, de cada columna, perdón. ¿Cómo podemos insertar los datos de la siguiente para crear un nuevo departamento en la tabla copia de departamento? Aquí me pone. Entonces dice, utilice la sentencia o la sintaxis insert para agregar un nuevo departamento a la tabla. Esta sentencia muestra explícitamente cada columna tal y como aparece en la tabla, que son departamento ID, departamento name, manager y location. Los valores para cada columna se muestran en el mismo orden. Ten en cuenta que los valores de los números no están entre comillas simples. ¿Ok? Entonces los valores números, en lo que está diciendo es que los valores aquí donde dice values como 200, 205 y 1500 no van en comillas simples, pero SQL los acepta de todos modos si va con comillas simples. Pero normalmente a los números no se les pone comillas simples, solo a los tipo texto. ¿Estamos?
Entonces aquí insertamos aquí se inserta dentro de la copia de departamento en la columna de departamento ID, departamento nombre, de manager ID, location ID, los valores de 200, Human Resource 205 y 1500. ¿Qué sería eso? Otra forma de insertar valores a la tabla es agregarlos implícitamente omitiendo los nombres de la columna. ¿Ok? Una precaución, los valores de cada columna deben coincidir exactamente con el orden por defecto en el que aparece la tabla. ¿Ok? Y se debe proporcionar para cada columna. Lo que está diciendo es que usted no puede, eh, el orden que usted está poniendo de las tablas tiene que ser el mismo, el de las columnas tiene que ser el mismo el de la tabla, y los datos tienen que coincidir igual, ¿ok? A la misma posición de cada columna. Si no, les va a tirar error o les va a poner la información en un lugar equivocado, o puede hacer que no les los corra porque hay columnas que solo agarran tipo texto y ustedes ponen, bueno, de tipo número y ahí ponen un tipo de texto y no permite eso. La sintaxis insert en este ejemplo se ha escrito sin nombrar explícitamente las columnas. ¿Ok? Sin embargo, para mayor claridad, es mejor que utilice el nombre de las columnas en la cláusula insert. Ok, en este insert into copy department values, él lo toma como que fuera en el orden que lo está poniendo. Si ustedes se manejan el nombre que está, de las columnas en el orden que va, no hay ningún problema. Okay, ustedes pueden usar este tipo de insert, ponerlos así conforme al nombre el orden de las columnas, si se los han aprendido. Pero normalmente dice que es mejor utilizar el nombre de las columnas para evitar cualquier percance. Antes de insertar una tabla, datos en una tabla, perdón, deben comprobar varios detalles de la tabla. Por eso hay que describir la tabla. Llega un momento que ustedes van a tocar bases de datos ajenas y ustedes tienen que saber el tipo de datos que maneja cada tabla. Si es tipo numérico, varchar, si es la precisión, cuánto es, si tiene llave primaria, si puede ir valores nulos, todo eso. Como muestra el ejemplo, el resumen de la tabla proporciona información sobre cada columna de la tabla, como precisión de valores, tipo de datos predeterminados, cantidad permitida de datos, permiso de valores nulos, todo eso. Eso aquí lo ponen ustedes, le dan describe, no hay ningún problema. Aquí tengo uno de describe. Este no está mal. Bueno, vamos a usar la batería que tengo la función 5. No, aquí. Vamos a usar empresa y describe empleado. Vamos a escribir empleado, describe, empleado. Entonces igual, como en esta base de datos MySQL, en este gestor, perdón, aquí les dice el tipo de datos, cuánto es la cantidad, la precisión, si los valores pueden ser nulos o no nulos, si lleva una llave primaria, una llave foránea o única, todo eso va ahí, ¿ok? Si tiene valores default, que todavía no hemos puesto valores default, toda esa información ustedes la tienen y la pueden manejar. Solo a simple vista, bueno, cuando yo voy a ingresar un dato dentro de una tabla ajena, que no la hice yo en una base de datos ajena, sé que la ID de empleo va a ser entero, el tipo de nombre va a char de 30, ok, salario solo está entre los 0 a 999,000 pesos. Uy, 999,000 pesos y así sucesivamente, quiénes son de fechas, si se date time y un montón de cosas. ¿Estamos? Entonces, observe que columna de tipo datos para todos los dígitos de caracteres específica entre paréntesis
el número máximo de caracteres permitidos. Aunque ustedes, esto es de Apex, va. Cada gestor de base de datos tiene su forma de escribir una tabla. ¿Ok? El Apex lo generaliza los de entero como numéricos, pero ya MySQL, creo que Postgres, SQL, ya los pone si usted es entero, integer, si es número único, todo eso. Y así sucesivamente. Cada quien tiene su forma de mostrarlo, pero es lo mismo. Dice el first name tiene un tipo de dato varchar, que esto significa que usted puede introducir máximo 20 caracteres para esa columna. ¿Ok? Como les digo, siempre ustedes van a medir cuánta la longitud. Yo le pongo 30 porque uno nunca sabe, como dicen. Entonces, para los tipos de datos numéricos, los paréntesis especifican la precisión y la escala. ¿Ok? Como en este caso. Nosotros ya en los enteros no ponemos ni tanto la precisión, ya sería como el double, ¿va? En Apex, si dice la precisión de hasta cuántos dígitos va a tomar, yo este de aquí no le puse dígitos que tomar, puede tomar cualquiera. Si hubiera puesto los parámetros que solo puede tomar hasta 999, tuve que poner aquí la precisión de 3, que lo máximo puede tener 3 dígitos. Entonces el salario, mire, permite números con precisión de 8 dígitos y una escala de 2. Entonces el valor permitido de columna es este. Entonces el 2, 4, 6, 8. Entonces me permite 6 números enteros con sus 2 decimales. ¿Ok? Por ejemplo, 999.999,99 centavos. Todo va a depender de la precisión. La precisión me dice la cantidad de dígitos y la escala me dice cuántos decimales a partir de esta precisión voy a tomar. Si yo pongo un 3, aquí me tendría que salir 3 decimales. ¿Ok? Entonces aquí sería 99.999,999 centavos. Y todo va variando en la precisión. Normalmente se usa siempre la escala de 2 cuando son de salarios o valores así como monetarios. Y la precisión pues va a variar dependiendo de cuánto se paga una persona. En este caso le dije 15.000, ¿va? Porque lo que agarra es lo siguiente. Agarra 7 dígitos y de esos 10 o 7 dígitos solo toma 2 dos dígitos para hacer los decimales. La sentencia insert no necesita especificar todas las columnas, se puede excluir las columnas con valores nulos. Ok, ustedes no por ejemplo, aquí tenemos valores nulos, ¿va? Por ejemplo, el salario, usted puede incluir valores en cualquier lugar, pero ya limitados son a los que usted no puede decir que no nulos. Estos valores que no pueden ser no nulos, usted está obligado a poner datos, pero los que son datos que pueden ser nulos, usted se los puede obviar si quiere, porque puede hacer que se crea un ID empleado, nombre, apellido a una persona, pero está en entrenamiento y todavía no se le ha puesto salario. ¿Ok? Tampoco se le ha dado fecha de contratación. Tampoco se le ha asignado un manager o un departamento. ¿Ok? Tampoco la ubicación, puesto que todavía está en entrenamiento. Si pasa el entrenamiento, la persona se contrata, se le asigna, el manager con quien va a trabajar, el departamento en el cual va a trabajar y etcétera. ¿Ok? Son informaciones que uno no va mediando. Por eso digo, el salario puede ser nulo, no es algo obligatorio. Todo dependiendo del tipo de empresa. Hay empresas de que el momento usted en training le están dando hasta contrato y les están pagando, pues está ahí. ¿Ok? Básicamente está trabajando. Le dice, no, usted venga a entrenamiento y se le va a dar un salario. Le están pagando por hora. Ah, bueno, entonces hay un salario, pero este es opcional. ¿Por qué sigue manteniéndose opcional? Porque todavía en entrenamiento no se sabe si va a seguir lo van a contratar o no. Pero sí le van a pagar su salario. Solo ocuparía un ID de empleado porque siempre se les asigna un ID.
ese ID de empleado, se lo dan a las personas y después se modifica. ¿Ok? Se puede borrar el registro de esa persona o solo se actualiza. Digamos que a mí no me dieron la chamba y se la dieron a alguien más. Bueno, entonces no, lo actualicemos el ID de empleado, le damos el ID de empleado que no pudo cubrirlo Luis por su negligencia, entonces lo vamos a ponérselo a Juan. Entonces Juan hace lo que tiene que hacer en el entrenamiento, le pagan su salario al mes, ya al ver contratado al final del mes, ya ven que sí dio lo que estaban buscando, lo contratan, asignan su manager, su departamento y ubicación. Y así no pierden ese ID. ¿Ok? Entonces tienen que medir qué valores pueden ser eh, nulos o no nulos. Eso va a depender como todo requisito de negocio, pero tienen que considerarlo. Entonces la inserción de filas con valores nulos, dice en nuestro ejemplo, la columna email se define como una columna no nula. Un intento implícito de agregar valores de la tabla con el que se muestra el empleado genera un error. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo ID, toda la información que ocupo. Ingreso los valores, pero es como que yo diga que como obviar yo el nombre de la persona y aquí le tiraría el mismo error que le tira acá. eh, a este MySQL les tira el mismo error que es que dice que no puede insertar un valor nulo en la posición de la columna tal del tal. ¿Ok? Y yo inserte valores y no ponga el nombre o el apellido, porque estos valores no son nulos. No puede ir ningún valor nulo aquí en estas tres columnas, ¿ok? Y yo decidí obviarme el nombre. ¿Qué sucede? No me va a ingresar registro porque no puede ingresar un valor nulo en este, ¿ok? Entonces no me va a permitir insertar valores. Entonces la inserción implícita insertará automáticamente un valor nulo en las columnas, ¿ok? Si no inserta un valor que en la tabla, entonces lo va a considerar como nulo y se lo va a agarrar cualquier columna que sí permita valores nulos. Pero recuerden que si la tabla les dicen que no puede ser ningún valor nulo, no les va a permitir ingresar datos. No pueden dejar esos datos sin llenar. Estos son datos obligatorios, campos obligatorios a llenar. Y separará implícitamente en valor una columna que permita valores nulos, utiliza la palabra clave nulo en la lista. ¿Ok? Puede hacer eso también, no hay ningún problema. Eh, Ya hay casos que, por ejemplo, va a llegar el número telefónico, no se lo sabe, puede ponerle nulo, porque puede ser que usted esté haciendo un insert de esta manera, ¿ok? Un insert normal donde está dando varios valores, pero ya con sus instrucciones bien bonitas. Y digamos que un cliente se le olvidó poner el número de teléfono, bueno, entonces no, ponemos que es nulo el valor, entonces aquí en la sentencia cuando ustedes van a poner un insert, porque yo tengo un insert, no tengo un insert, pero entonces vamos a ver, creo que tengo en el blog de notas. Por ejemplo, vamos a ver si tengo un nulo. Por ejemplo, acá, ustedes usan la palabra null dentro de un registro. Aquí, por ejemplo, inserte el ID de empleado, nombre, apellido, salario, fecha de contratación, fecha de renuncia o despido, ID manager, departamento y ubicación. Entonces estoy diciendo que el ID manager y el ID departamento, el ID manager y la fecha de renuncia o despido las puedo poner como nulas, ¿ok? Porque son opcionales. Si fuera una si fuera una entidad única esta, no podría poner esto. Creo, no sé, vamos a ver. Sí, creo que sí, así no lo permite. Entonces, como le digo, no sé, puede ser que contrate una persona, pero no ha renunciado y no ha despedido, entonces yo puedo poner un valor nulo, diciendo que todavía no existe ese valor.
no se sabe si lo van a despedir o va a renunciar. Y el ID manager lo pongo nulo en el caso del jefe porque no tiene alguien que lo supervise. ¿Ok? Si tuviera un campo único, estoy obligado a llenar la información. Pero no, yo lo dejé abierto como opcional para ir diferenciándolo. Ok, vamos a ver un poquito, vamos a analizar un poquito este código. Dice, para especificar cadenas vacías o fechas que faltan, utilice comillas simples vacías. ¿Ok? Usted no va a poner un nombre o algo así, usted use las comillas simples. Esto es para el tipo de campo de texto que sea varchar. Para todos los campos que tengan de tipo varchar, tiene que usar comillas simples para especificar que es un valor nulo. ¿Ok? Los valores especiales como systemd y user se pueden introducir en la lista de valores de una sentencia inicial. El systemd coloca la fecha y la hora actual de la columna y el user insertará el nombre del usuario de la sección actual, que sería OE Public User, ¿va? Que ese es el usuario que ustedes usan. Este user solo se usa con Apex. Aunque si ustedes lo usan aquí, creo que les da lo que es root. Los que tienen root no tienen que en otros nombres, no hay ningún problema, ahí ella los pone. Entonces ahí es donde empieza a poner los usuarios, miren, ve. Entonces dice ejemplo de cómo insertar el apellido de user y para la fecha de contratación. Entonces miren, ve, entonces envía a los empleados, toda la información que nosotros sabemos poner. Y ustedes ven, eh, en el nombre, vamos a ver, tenemos ID, primer nombre y apellido. ¿Ok? Entonces aquí se inserta el valor del empleado ID 304. Aquí le pone como tipo texto el primer nombre y user para poner el nombre del usuario que tenemos nosotros en Oracle, ¿no? Como hemos dicho en Apex. En este caso es en Apex. Ustedes creo que si lo usan le daría root, como les digo. El nombre de root porque eso es con que ustedes trabajan, a menos que ya tengan un nombre dentro de eso. Eh, y ya la otra información, ya el system date, miren, el 15 de junio del 2017, esa es la fecha que les va a dar. En este caso, en este ejemplo de acá. Si ustedes les ponen el system date, les va a poner el 18 de este mes, toda esa información de acá. El modelo de formato por defecto de tipo de datos de fecha siempre es de día, mes y año. A diferencia de esta onda de MySQL, primero empieza con años, año, mes y día, que es a la inversa. Y con este formato, la fecha de la hora por defecto sería medianoche y también se incluye. ¿Ok? Este es el formato de medianoche. En la sección anterior hemos aprendido a cómo utilizar la función toChar para convertir una fecha en una cadena de carácter. ¿Ok? Un ejercicio que habíamos hecho antes. Cómo pasar una fecha a un tipo a un tipo de dato de carácter. Convertíamos la fecha esta en hora, en texto. Entonces dice, para convertir una fecha en cadena de carácter cuando queremos recuperar y mostrar un valor de fecha con un formato que no es el formato por defecto. Ok, eso solo es para convertirlo en. Es un recordatorio nomás, dice. Entonces, aquí pone lo que es first name y yo paso to char, ¿ve? Esto que está diciendo tu char, aquí me está poniendo una fecha. Yo estoy diciendo la fecha de contratación por mes, día y año. ¿Ok? De la tal empleado donde la ID es 101. ¿Ok? Entonces me muestra que Nina la contrataron el septiembre 21 de 1989. Pero esta información que está aquí, hire date, month, date y year, está en tipo texto, que es un tipo char.
y me crea la información en tipo carácter. Ya en carácter ya se lee como texto. Del mismo modo, si deseamos insertar una fila con un formato que no sea el formato por defecto, para una columna de fecha debemos utilizar la función toDate para convertir un valor de fecha o cadena de caracteres en una fecha. ¿Ok? Entonces hace lo mismo, solo que cuando inserta los valores toDate pasa esta fecha de carácter, o sea, un texto, lo pasa a fecha. O sea que esto es lo opuesto a esto, ¿ok? Esto es lo opuesto a esto. Aquí pasamos de una fecha a tipo de texto y ahora convertimos un texto a fecha. ¿Ok? Y empieza, por ejemplo, no sé cómo, por ejemplo, si hay gente que no sabe cómo poner el valor de una fecha. Entonces solo se pone julio 8 de 2017 con el formato que nosotros queremos, mes, día y año, y solo usando la función toDate dentro de esa información. Entonces, esto permite la inserción del día concreta sustituyendo la hora medianoche por defecto también, ¿no? Ok, aquí ya me pone un poquito más explicado lo que es la hora, que usted puede incluir la hora también. Y después, vamos a ver, y después sale lo mismo acá. Aquí me dice pasar aquí era to date, ahora puedo hacer lo otro con tu char y dice que la fecha de contratación, que la ponga el día, mes y año, la hora sea la 24 media y la fecha del tiempo y todo, como date time. Entonces, esta selección de acá es la de acá. Lo pongo probando. Cada sentencia insert que hemos visto hasta el momento solo agrega una fila a la tabla. Sin embargo, supongamos que deseamos copiar 100 filas de una tabla a otra. No queremos tener que escribir y ejecutar 100 insert independientes uno tras otro. ¿Ok? Eso llevaría mucho tiempo. Afortunadamente, SQL nos permite utilizar un insert, eh, una consulta dentro de una sentencia insert. ¿Ok? De todo esto. Todos los resultados de la subconsulta se insertan en la tabla, por lo tanto podemos copiar 100 filas o 1000 filas con una subconsulta de varias filas en insert. Como era de esperar, necesitamos una cláusula value. Solo utilizar una subconsulta y copiar las filas porque los valores insertados serán exactamente los mismos valores. Entonces, en este ejemplo se muestra una nueva tabla denominada Sales Report. Está rellenado con copias de algunas filas y columnas de la tabla empleado. La cláusula where selecciona aquellos empleados que tengan identificadores de trabajo como rep. ¿Ok? Entonces, inserta en la sala de esta red toda esa información. ¿Ok? Y seleccionamos las columnas que vamos a agregar de qué tablas donde el job ID empiece con SRP o que tengan el RRP. ¿Ok? Me va a seleccionar el ID de todos los empleados que tengan el ERP y su información. Ahí se va a insertar todo. El número de columnas y su tipo de datos de la lista de columnas de la cláusula insert deben coincidir con el número de columnas de su tipo de datos de la consulta. ¿Ok? La subconsulta no está incluida entre paréntesis como se hace en la subconsulta en la cláusula where de una sentencia select. ¿Ok? Lo que está diciendo es lo siguiente, que si usted va a insertar valores, primeramente tiene que saber que si esos parámetros que va a insertar tienen los mismos valores que de la otra tabla que está copiando los datos. ¿Ok? Por ejemplo, el ID tiene que ser el mismo de tipo de datos del ID del empleado. El nombre tiene que ser igual del mismo tipo de datos que el last name. El salario tiene que ser del tipo del mismo dato de salario y las comisiones del mismo tipo de datos.
Esa es la primera función. La otra dice que no está incluido los paréntesis. Aquí ya está haciendo la subconsulta. Después del insert into, a diferencia del select, que el select se ocupa los paréntesis porque permítanme, ocupa los paréntesis el select para poner una subconsulta porque así diferencia un select de otro. Ya en insert no es necesario hacer eso. ¿Ok? En insert ya uno ya puede diferenciar eh, que se está usando una subconsulta dentro de insert. ¿Ok? Entonces por eso se usa el select, que este select de aquí, from where, es mi subconsulta. Busca la tabla empleado, el apellido, el salario y las comisiones desde la tabla empleado donde el empleado tenga un ID que tenga dentro de ese ID una REP o esas letras REP dentro de ese ID. Aquí pudo haber sido un número, ¿va? También no hay ningún problema. Entonces busca toda esa información y ya cuando la busca, ya la inserta en la tabla red, ¿ok? Que está en una tabla de reporte. Entonces inserta todos los empleados con esa información, ¿ok? Y es como que yo diga, eh, quiero que me inserte los valores de los empleados, de los estudiantes que estudian ingeniería en computación, ¿ok? Entonces pongo aquí, y es de la universidad. Imagínense cuántos usuarios, cuántas cuentas y todo eso. Entonces digo, insertar dentro de la tabla ingeniería computacional el ID, el ID, el nombre y el año en curso que lleva el estudiante. Entonces yo selecciono el ID del estudiante, el nombre del estudiante y el periodo que está llevando o el año que está cursando. Desde la tabla estudiantes, donde los estudiantes eh, puede ser no necesariamente un Job ID, puede ser que una carrera donde la carrera sea igual a computación o que tenga computación o ingeniería en sistema dentro de esa cosa. Entonces, ya ahí me lo busca, ya me busca mis empleados, mis estudiantes de ingeniería en sistema y me los inserta en la tabla en la tabla de ingeniería en sistema. Y ya tengo mi reporte de mis estudiantes, los cuales estudian esa carrera. Entonces, el número de columna y su tipo de datos de la lista de columnas de la clausura, como, no, esto es lo que expliqué la última vez, perdón, que estaba explicando que tienen que ser del mismo tipo de datos y que no se puede, de que a diferencia del select, el insert no necesita poner entre paréntesis, perdón, una subconsulta. Ahora, si deseamos copiar todos los datos de toda la fila y las columnas, es aún más sencillo, ¿va? Si queremos hacer solo un reporte de todos los empleados, entonces inserto los valores en mi tabla de reporte, selecciono todas las columnas y todos los datos de mi tabla empleada y ahí está. Ese es mi reporte. ¿Ok? De nuevo, esto solo funcionará si ambas tablas tienen el mismo número de columnas. Recuerden, siempre tienen que tener el mismo número de columnas y el mismo tipo de datos y que están en el orden. ¿Ok? ¿Qué están haciendo acá? Bueno, eh, lo que les están explicando aquí es lo siguiente. La lección 12.1 es para generar reportes. ¿Ok? A ustedes les enseñan cómo hacer una copia de una tabla. La copia de la tabla les ayuda a usted a no estar creando la tabla por columna de la manera más larga, de la que hemos aprendido a hacerlo, no. Si usted ya tiene una tabla y va a usar esa misma tabla para generar un reporte, solo copia el tipo de tabla. Hace una copia de la tabla, le pone un nombre y ya. ¿Ok? Se crea la tabla y usa la sentencia esta. Ya al ver eso, ustedes pueden hacer el reporte a través de esta información que les está especificando.
ahí está diciendo insertando valores normales, pero ya lo último que es valores que ya están en otra tabla, permítame en otra tabla solo usen lo que acabamos de ver ahorita, ahora, la onda que no me gusta, permítame, bajamos, ahí lo mismo. Entonces, aquí es donde les explica cómo insertar valores ya especificados. Yo quiero un reporte de solo el área de mercadeo, bueno, pero una tabla, una copia de la misma tabla, selecciono la información. Si voy a buscar un dato específico, tengo que poner, bueno, las columnas específicas, o lo pongo el empleado ID, el nombre, el salario y las comisiones de la tabla de empleado, donde el departamento sea igual a 20 o donde el ID de trabajo empiece con esto, porque puede variar. Entonces ya uno, ya ahí después ya lo inserta esos valores en su tabla de reporte. Y si ustedes quieren insertar todos los valores de los reportes, o sea, todos los empleados, es más fácil. Solo usan un select asterisco from empleado, pero siempre tiene que coincidir con las tablas. Por eso es que dice, les enseña lo del principio, lo de copiar una tabla ya hecha. ¿Estamos? Es lo que ando gripado. Entonces vamos al receso, muchachos. Les voy a dar 45 minutos para que vayan a desayunar bien. Estamos y seguimos a las 9:45. Yo voy a pausar aquí. Vamos a retomar entonces. Quedamos en la 12.1. Ahora vamos con las actualizaciones de valores de columna y supresión de fila. Sí. Entonces vamos a ver lo que es construir y ejecutar una sentencia update, crear y ejecutar una sentencia delete, crear y ejecutar una consulta que utiliza una subconsulta para actualizar y suprimir datos de una tabla, crear y ejecutar consultas que utilizan una subconsulta correlacionada para actualizar y suprimir datos de una tabla, etc. Explicar cómo las restricciones de integridad de la clave ajena y clave primaria afectan las sentencias update delete y explicar el objeto de cláusula por update en una sentencia de select. Eso vamos a ir poniendo un poquito más adelante. Entonces dice la sentencia update se utiliza para modificar las filas existentes de una tabla. Ya lo habíamos manejado durante las clases. Entonces update necesita 4 valores: el nombre de la tabla, el nombre de la columna cuyos valores se van a modificar, un nuevo valor para cada una de las columnas que se están modificando y una condición que identifique las filas de la tabla que se van a modificar. El nuevo valor para las columnas puede ser resultado de una subconsulta o de una fila. Entonces dice que se va a utilizar un ejemplo de la sentencia update para cambiar el número de teléfono de un empleado en la tabla de empleados. Tenga en cuenta que la tabla copy employee se utiliza en esta transacción. ¿Se recuerdan que habíamos creado ya una copia de una tabla? Solo le damos create table, copy table y por el copy el nombre de la tabla o copia el nombre de la tabla, como ustedes el nombre que le quieran poner, y le poníamos select asterisco from tal tabla como su consulta y copiar la tabla. Se recomienda que la sentencia update aparezca solo en una línea. Ok, entonces aquí queremos actualizar el número de teléfono de la tabla empleada del número 303. Vamos. Entonces ahí dice, el update aparezca solo en una línea. Entonces, ¿qué se va a actualizar? Este dato. Okay. Se va a actualizar de la tabla de empleados este dato del número de teléfono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde el empleado es 303. Entonces podemos cambiar varias columnas o varias filas en una sentencia update. En este ejemplo se cambia el número de teléfono y el apellido de 2 empleados. ¿Okay? Siempre update el nombre de la tabla, usamos el set y ponemos las columnas que vamos a querer cambiar dicho dato y desde qué empleado. Por ejemplo, aquí me dice cambiar el número de teléfono
a 654321 y el apellido a John a los empleados que son a los empleados que tienen un ID mayor o igual a 303. Entonces por los momentos tenemos solo dos que son 303 y 304, que son Angelina y Tess, y se les cambió el apellido a Jones y el número de teléfono igual. ¿Okay? Entonces tenga cuidado al actualizar valores de una columna. Si la cláusula web se omite, todas las filas de la tabla se actualizarán con el mismo número. Puede que esto no sea lo deseado. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, si no usamos el web, aquí me actualiza todos los empleados con el número de teléfono a 654321 y el apellido a Jones, debe Steve Jones, y en la Johnston, apellido Jones, aquí con el mismo número de teléfono. Entonces es necesario usar el web. Dice que utilizar el valor de una columna con una subconsulta. ¿Okay? Podemos utilizar el resultado de una subconsulta de una fila para proporcionar el valor nuevo para una columna actualizada. ¿Okay? Entonces tenemos Company Employees, destinar el salario aquí que tenemos nuestra subconsulta. ¿Okay? Y dice que nuestra subconsulta dice se selecciona el salario de la tabla empleados copia donde el empleado es 100 va. ¿Okay? Entonces aquí me selecciona el salario de todo del empleado que tenga un ID de 100. Entonces se le asigna ese valor al salario en donde el empleado tenga 101. ¿Qué quiere decir? Bueno, al empleado 101 se le asigna el mismo valor del empleado 100, es lo que está diciendo. ¿Okay? Porque mi subconsulta esta, la que está entre paréntesis con el select, me está diciendo que busque el salario del empleado del ID 100 y ese salario se asigna al empleado 101. Entonces, como habitual, la subconsulta se ejecuta primero, que toda subconsulta se ejecuta primero. ¿Ok? Y dice que recupere el salario de identificador del empleado 100, que es este, ¿va? Que está aquí entre paréntesis de la subconsulta y dice que me va a buscar el salario del empleado 100 y a continuación el valor del salario se utiliza para actualizar el salario identificador de empleado. ¿Ok? Y ahí es donde le asigna el salario de 10.000, 24.000. Le empira al otro empleado 101. Ahora, para actualizar varias columnas en una sentencia update, es posible escribir varias subconsultas de una sola fila o una para cada columna. Un ejemplo siguiente, la sentencia update que cambia el salario de un empleado y el identificador de cargo a los mismos valores que otro empleado. Por ejemplo, tenemos ya la actualización de la tabla donde se asigna el salario, ¿verdad? Y se asigna el salario donde, o sea, el salario tiene que ser igual al salario del empleado de 205. Entonces, a ese salario le va a asignar ese mismo valor. ¿Ok? Porque aquí me está seleccionando el salario de la tabla de empleados o de la copia de empleados, donde el empleado del ID es igual a 205. Entonces, me busca el salario y le asigna salario al empleado 206. Igual el ID. Selecciono el Job ID de tal tabla donde el empleado es 205 y asigno ese ID al empleado 206. Y si podemos ver, el empleado 205 gana 12.000 y trabaja como manager. Y entonces le estamos trasladando la información del 205 al 206, donde William gana lo mismo y está como manager. ¿Ok? Entonces siempre les digo que antes de verificar algo, ejecuten la subconsulta como una consulta normal, para verificar si esa es la información que ustedes están buscando. Aquí porque me selecciona el salario, estoy tranquilo porque estoy buscando el salario. Entonces busco el salario en la subconsulta de otro empleado, que es el caso del 205, y asigno ese salario al 206. Y así sucesivamente con el Job ID. Como se puede esperar, la subconsulta puede recuperar información de una tabla que a continuación se utiliza para actualizar otra tabla. Recordemos que las subconsultas son datos
son consultas que nosotros utilizamos cuando desconocemos un cierto tipo de información, pero tenemos pistas para llegar a esa información, ¿ok? Por ejemplo, no sé cómo se llama el empleado 205, pero sé que es el 205 y se supone que como es el 205, hay que asignarle el mismo salario al 206 o al 207. Bueno, solo uso esa es su consulta y eso es todo. Pero si yo tuviese la información exacta del salario del 205 en este caso, yo solo lo pongo, no hay ningún problema. Entonces solo es para diferenciar, ¿ok? Porque a veces pueden haber información larguísima o exuberante y mejor buscarla con su consulta. Entonces los datos de la tabla de empleo original se han recuperado, copiado y utilizado para rellenar la tabla compañía. ¿Ok? Compañía employee, perdón. Como ya sabe, las subconsultas pueden ser independientes o correlacionadas. En una consulta correlacionada actualiza una fila de una tabla según una selección de la misma tabla. Entonces, en el siguiente ejemplo, se ha creado una copia de la columna del nombre de departamento en la tabla empleado y a continuación los datos de la tabla de departamento original se han recuperado, copiado y utilizado para rellenar una copia de columna y tabla. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a alterar la tabla para modificarla y vamos a agregar un departamento. O sea, aquí estamos agregando una columna. Entonces vamos a agregar la columna departamento, el tipo varchar 2 con un tamaño de 30 y que no pueda ser nulo. Entonces, dice que aquí al actualizar la copia de la compañía entonces asignamos al departamento el nombre del departamento a partir de esta subconsulta, donde me dice que de punto departamento nombre de la tabla de departamentos que es recordemos que si estamos haciendo referencia a un alias de un nombre de una tabla, tenemos que poner ese alias de la tabla antes de la columna, ¿ok? Siempre con el alias junto y la columna que estamos haciendo referencia. Y entonces decimos que el nombre del departamento, de la tabla de departamento, es el mismo ID, tiene que ser el mismo ID de departamento que el de la tabla de departamento de empleado. Entonces ahí hace la actualización y pone los datos. Está haciendo como una transferencia de los datos, ¿ok? La sentencia de delete se utiliza para eliminar filas existentes de una tabla, ¿ok? Entonces la sentencia necesita dos valores, el nombre de la tabla y la condición para identificar las filas que se va a suprimir. Eso viene siempre en las pruebas, las características de update y delete. O sea, un ejemplo, si queremos utilizar una copia de una tabla de empleados para suprimir una fila del empleado con el número de identificador 330, solo se usa la sentencia delete from, borrar desde tal tabla, donde el número de empleados sea igual a 303. ¿Qué predice que suprimirás si se elimina la cláusula where de la sentencia delete? Si quitamos este where, me va a borrar todas las tablas todos los registros de la tabla de empleados. Eso ya lo manejamos. Entonces la subconsulta también puede utilizar sentencia delete. ¿Ok? Se puede utilizar subconsulta en la sentencia delete, perdón. Y el ejemplo de suprimir las filas de la tabla de empleados para todos los empleados que trabajan en el departamento de envíos. Es posible que este departamento haya cambiado el nombre o se haya cerrado. Entonces dice, se borra la tabla de copia empleados donde el departamento ID es igual a la subconsulta esta, dice, donde se selecciona el departamento ID de la tabla de departamentos donde el nombre del departamento tenga shipping. ¿Ok? Si llega a tener ese nombre, me va a borrar 5 filas eliminadas, pero si se cambió el nombre de shipping y se le puso otra, no me va a borrar. Puede ser que no lo encuentre, puede que sí, puede que no. Pero todo va a depender de cómo seamos, porque aquí dice el departamento puede que haya cambiado su nombre o sea cerrado.
Y si se ha cerrado, tendríamos que borrar los registros de ese, ¿va? Pero imagínense que le hayan cambiado el nombre en la base de datos antes de eliminar eh, esa tabla, entonces tendremos que buscar el nombre de la tabla. Haciendo la consulta, claro. El ejemplo siguiente elimina todos los empleados que trabajan para un gerente que administra menos de dos empleados. ¿Ok? Entonces se borra desde la tabla empleado, donde el manager ID esté en lo siguiente y viene la subconsulta. Se selecciona el ID manager de la tabla empleados, ¿ok? Selecciona el ID manager de la tabla empleados, teniendo en cuenta, having count, que el departamento ID tenga 2 menos 2 veces, menor a 2, que sea menor a 2, y que lo agrupe por ID manager. Entonces, me va a borrar todos los empleados menores a eso, del departamento. Ok, aquí me borra el departamento, no los que trabajan menos de 2 personas, porque aquí me dice teniendo en cuenta el departamento ID sea menor a 2 y me va a borrar todo eso. Entonces las restricciones de integridad. Las restricciones de integridad garantizan que los datos se ajusten a un juego de añadido de regla. Las restricciones comprueban automáticamente cada vez que se ejecuta una sentencia de ML y que puede romper las reglas. Si se rompe alguna regla, la tabla no se actualiza y se devuelve un error. Entonces, en este ejemplo se viola la restricción no nula, dice. Porque la restricción de no nulo del ID 999 no existe, por lo que la subconsulta devuelve un resultado nulo. ¿Ok? Entonces, se actualiza la compañía de empleados, selecciona el apellido donde el last name de la tabla de empleados sea del ID 999. ¿Ok? En donde el empleado ID es 101. ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Ok? Aquí me dice que el valor del last name no puede ser nulo. ¿Por qué? Mire lo que sucede. Bueno, aquí lo dice básicamente. Dice que el apellido de la tabla de empleados, donde el empleado es 999, no existe. O sea, no existe un empleado con este tipo de ID. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta subconsulta? Bueno, me tira un valor nulo. Al hacer ese valor nulo, me lo asigna al 101 en el apellido. Pero aquí me va a tirar error porque apellido es un valor obligatorio y que no puede estar nulo. Como no puede estar nulo, aquí me tira el error. No se puede actualizar puesto que el apellido es de valor nulo debido a esta consulta. Como no es a su consulta. Porque, como dicen, no existe ese ID y como no existe, no existe empleado con ese ID, es nulo. Y me la asigna nulo al valor al apellido. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuándo comprobará las restricciones de la llave primaria ajena? Clave primaria, eh, clave ajena. La tabla de empleados tiene una restricción de clave ajena en la columna departamento ID que hace referencia al departamento ID de la tabla de departamento. Esto garantiza que un empleado pertenezca a un departamento válido. En la tabla de departamentos, el departamento 10 y 20 existe, pero el 15 no. ¿Ok? Porque van asignados de 10 en 10. Entonces, ¿cuál es la siguiente sentencia? Devolverá un error. Entonces, vamos a analizar. Eh, Dice la siguiente, update employee set department ID 15, donde el employee ID es 100. Delete from department where department ID es 10. Ok, y tenemos update employee set department ID 10, where department ID es 20. Ok, entonces, ¿cuál de estas devolvería un error? Por lógica, devolvería un error la primera. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Aquí dice primeramente la restricción que en la tabla de departamentos solo existe la ID 10 y 20. Y como son llaves únicas esas, ¿qué sucede? Aquí no me va a poder actualizar.
¿ok? Porque se supone que solo está el ID 10 y 20. ¿Por qué yo voy a asignar un departamento 15 que no existe a un empleado 100? No tiene gracia. Este delete from department, donde el departamento ID es 10, me va a borrar todos los registros de departamento donde el departamento es el 10, va. Todos los registros de departamento donde el ID del departamento es 10. Y este update employee set department ID 10 se le asigna donde está el departamento 20. Entonces aquí se le va a asignar a la tabla empleado con el departamento ID 10 el departamento 20. Aquí me está asignando el departamento 20 a los empleados del departamento 10. Este de aquí me borra los registros de departamento en los cuales están identificados en el departamento 10. Y si esta tabla tiene un registro que no se pueda borrar, me va a tirar error también. Entonces todo va a depender de estos dos. Uno de estos dos es el error. Creo que es el de 15. Entonces, ahí les dice cuál de esos les va a tirar error. Yo digo que es el primero porque no existe el ID 15. Pero este de aquí me borra todos los registros del departamento 10. ¿Funcionaría bien? Sí. Al menos que haya un valor que nos tiene que ser nulo, ¿va? Pero igual no hay ningún problema. Siempre lo borra porque ya no va a existir ese registro. Al modificar copias de tablas es posible que vea errores de restricción de valor no nulo, pero no verá ningún error de restricción de la clave primaria ajena. El motivo de la sentencia es de crear una tabla AS y con su select que se utiliza para crear una copia de la tabla. O sea, aquí estamos creando una tabla como tal y se usan a su consulta. Copia la fila, las restricciones y los valores no nulos, pero no copia las restricciones de la clave primaria ajena. Por lo tanto, no existe ninguna restricción de la clave primaria ajena en ninguna de las tablas copiadas. La adición de la restricción se abordará en las otras lecciones. ¿Ok? Aquí está hablando de las copias, de eso de crear copias. Cuando uno crea copias, no crea lo que es la llave foránea, ni la llave primaria, ni nada de eso. Solo crea lo que es las tablas, sus columnas y los valores que llevan a esas columnas, ¿ok? Pero no se crea los valores como la llave foránea o la llave primaria. Hay que crearla. Pero se pueden hacer restricciones para que ya no borre esa información. Eh, Cuando se emite la sentencia SELECT en una tabla de una base de datos, no se emite ningún bloqueo de la base de datos en las filas de vuelta por la consulta que está emitiendo. La mayoría de las veces esto es así como desea que se comporte la base de datos. Y entonces para mantener el número de bloqueos emitidos en uno mínimo. Sin embargo, a veces deseamos asegurar que nadie más pueda actualizar o suprimir los registros que se le consulten o estén devolviendo mientras se trabaja en esos registros. ¿Ok? Son parte de la restricción. Entonces es cuando se utiliza el for update y cuando se ejecuta su consulta, la base de datos emitirá automáticamente bloqueos de nivel exclusivo de todas las filas devueltas por la sentencia select y cómo se mantendrán hasta que emita un comando commit o rollback. ¿Ok? Recordemos que la instancia en línea alojada en Apple se confirmará automáticamente y el bloqueo de nivel de filas no se revisará. Entonces vamos a ir viendo después lo que es bloqueo, que son restricciones, porque aquí lo estamos dando por restricciones. Se utiliza la cláusula for update en una sentencia select con varias tablas entre ellas y todas las filas de todas las tablas que se bloquearán. ¿Ok? Entonces aquí se selecciona toda la información que vamos a hacer, ¿va? Para actualización, dice. ¿Ok? Esto es un bloque y lo voy a... Permítame que no estoy escribiendo porque es del trabajo.
Entonces, como decía aquí, el valor update eh, vamos a ver, era por eso de que se va a suprimir después de la actualización, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo eso. Él se le selecciona el empleado, la ID, el salario del departamento, la tal empleado y la une con el departamento, ¿no? Usando el departamento ID como referencia para la unión, ¿ok? En donde, en donde el ID sea Claire y la localización de 15.000 para una actualización, va, y las ordena por empleado. Entonces, en cuanto a las filas, ahora están bloqueadas por el usuario que ha ejecutado la sentencia select. Hasta que el usuario emita un commit o un rollback, se va a arreglar eso. Pero lo que está haciendo es que aquí ya está dejando esta información estable así, sin modificar y sin nada. Entonces, cuando ya la dejan sin modificar, se queda así y se omitirá el select hasta que el usuario comita un commit o un rollback. Es por eso dice la actualización, por el update. Si la gente está, por ejemplo, ustedes, si ustedes están de acuerdo con la tabla como se mostró y ustedes le dan commit, se va a mantener la tabla como está, pero si ustedes dicen, no, si no quería que se mostrara la tabla, entonces el rollback regresa a la sentencia, regresa la tabla como debe estar. Pero si ya le hacen el commit, ya se mantiene la tabla así. Ok, entonces eso va a depender mucho de la actualización. El for update, como dice, es para bloquear al usuario cierta fila y mostrar la información que ellos quieren, pero ya las demás no las pueden tocar. Ok, esos registros ya no se pueden tocar, solo los palos de update. Entonces se actualizarán los datos después de que uno emita un commit y un rollback, ¿ok? Entonces esto como que está como en standby, por decirlo así, que está en modo de espera, a esperar que el usuario le diga, mire, me gustó cómo está la tabla, así la quiero quedar, entonces le doy un commit. Si no, le doy un rollback, para que no sea tan redundante. Y entonces ahí termina la sección 12.2. Vamos a la 12.3. Ir avanzando rapidito. Aunque sea, termina la sección 12.2. Ve la sección 12. Y lo que es crear tablas. ¿Ok? Entonces vamos a ver los valores default que lo habíamos visto antes, ¿verdad? Ahora vamos a ver una función llamada merge y inserción. Entonces, este es cortito. Así que vamos a ver. Entonces, los objetivos son más que todo comprenderlo cómo especificar un valor default o un valor establecido. Cómo utilizar la sentencia merge y construir y ejecutar sentencias de DML utilizando su consulta. ¿Ok? Construir y ejecutar inserciones en varias tablas. Y vamos a ir viendo. Va muy rapidito. Entonces, vamos a empezar con los default. Vamos a leer los objetivos. Entonces, cada columna de una tabla puede tener un valor de defecto especificado para él. En el caso de que se inserte una fila nueva y no haya ningún valor asignado por la columna, se asignará un valor por defecto, ¿va? Que es lo que estábamos viendo acá. Por ejemplo, esta tabla que tengo yo acá no tiene valores por default o por defecto. Si yo le asigno un valor por defecto, si, por ejemplo, en este aquí salario, si yo no le inglese el salario a una persona, eh, pero ya ahí está la opción del valor por defecto, le va a poner el valor por defecto, por ejemplo, 15.000. Si se me olvidó ponerle el salario, le va a poner 15.000 en pie. ¿Ok? Con tal no deje valor como nulo. Y el uso de los valores por defecto permite controlar dónde y cuándo se debe aplicar un valor por defecto, o sea, poner un valor establecido. Entonces el valor por defecto puede ser un valor literal o una expresión con una función de SQL con sysdate o usermap, pero el valor no puede ser el nombre de otra columna, ¿ok? El valor por defecto debe coincidir con el tipo de datos de la columna que se tiene.
y se puede especificar default para la columna a crear o modificar de la tabla. Entonces, al momento de crear una tabla, dice, se muestra el valor de lo siguiente, especificando que la columna hire el day al crear la tabla. Entonces aquí me estoy creando mi tabla de mis empleados y dice que la fecha de contratación date la pone como, por defecto la pone la fecha del sistema, ¿ok? Quiere decir que si yo no ingreso la fecha por cualquier motivo o se me olvidó, el programa pone la fecha del sistema actual, o sea, el día de hoy. Por ejemplo, el 18 del 6 del 2021. Entonces, esa sería la información que va a introducir dentro de los registros. Al agregar la fila estatal Assisted Date, se asignará cualquier fila que no especifique explícitamente un valor de hire date. O sea, que está diciendo que va a asignar la fecha de hoy a todos los registros que no se especifica una fecha. Entonces se puede utilizar valores por defecto explícitos en sentencias insert y update. Por ejemplo, en insert la tabla de mis empleados muestra el uso explícito de default. ¿Ok? Insertamos dentro de la tabla de empleados la fecha de contratación, primer nombre y apellido, los valores, aquí está default, que ahí lo está introduciendo el valor explícito de la tabla. Y la otra, el insert, la que es uso implícito, que está diciendo que está incluido, es a cuando insertamos un valor con este dato. ¿Okay? Cuando no ingresamos lo de la fecha, es como que estuviéramos agregando el de por defecto automáticamente. ¿Okay? Se puede utilizar valores por defecto explícito en la sentencia insert your date. Por ejemplo, en not date de la tabla de mi empleado podemos mostrar un valor explícito. ¿Ok? Entonces dice, en la tabla de mi empleado se le asigna el apellido, la tabla el valor por defecto, en donde el apellido sea Bright. Si se ha especificado un valor por defecto para la columna higher date, se asigna la columna el valor por defecto total. Sin embargo, si no se ha especificado ningún valor por defecto, al crear la columna se asigna un valor nulo. ¿Ok? Tenemos que especificar. Si no especificamos qué valor vamos a actualizar, nos va a tirar nulo. El merge, o combinación, mezclar, unir, todo eso. Entonces, el uso de la sentencia de merge logra dos tareas del mismo tiempo, ¿ok? Insertar y actualizar. Es una mezcla, una unión, no sé cómo lo dice. Merge tiene unas palabras, pero la traducción es mezclar, unir, combinar, creo que es más que todo combinar. Entonces dice que hará simultáneamente insertar y actualizar. Si falta un valor, se inserta un valor nuevo. Y si existe un valor, pero se debe cambiar, lo actualiza. ¿Ok? Entonces, para realizar estos tipos de cambio de tabla de base de datos debe tener privilegios inseridos. Es la tabla de destino de los privilegios de la tabla de origen. Los alias se pueden utilizar como sentencia merge. Se lee una fila cada vez de la tabla de origen y se compara con la fila de la tabla de destino utilizando la condición de coincidencia. Que si existe una fila coincidente de la tabla de destino, la fila de origen se utiliza para actualizar uno o más columnas de la fila de destino coincidente. Si no existe la fila coincidente, los valores de la fila de origen se utiliza para insertar la nueva fila en la tabla de destino. ¿Ok? Entonces, dice merge va en la tabla de destino, va usando la fuente de la tabla, donde cuando dice matching, donde empareja la condición, va. Que
donde se empareja la condición. Si empareja la condición, aquí se actualiza cierto dato. De lo contrario, si no empareja la condición, entonces inserta otro valor. Les vamos a dar un ejemplo. ¿Ok? Entonces dice, en este origen se utiliza la tabla empleados con alias E y con el origen de datos insertar actualizar fila de la tabla denominada copiar E, el alias 0. Entonces dice unir con copia de empleado usando la tabla E de empleados, ¿ok? Donde el C empleado ID es el mismo del empleado ID. Entonces está diciendo que donde sea el ID este va a ser el mismo de él. Ahora, sí, ¿ok? Si ya el caso de que este on cumpla la condición de que el ID es igual al ID este, entonces nosotros asignamos lo siguiente. Estamos diciendo que el apellido de ese ID del tabla de empleado se le va a poner al apellido de la tabla de copia de empleado. O sea que digamos, este registro de acá, supongamos que tenemos aquí, vamos a ver si tengo. Vamos a seleccionar la tabla, ok. No puse el asterisco esto. Entonces vamos a seleccionar nuestra tabla. Supongamos que esta es nuestra tabla empleado. Ok. Se creó una copia de mi dichosa tabla empleado. Ok. Esa copia de esa tabla empleado. Estamos, entonces ya se creó su registro de la copia de la tabla empleado y todo va. Todo cheque, todo tuan. Pero este merge lo que hace lo siguiente. Dice que donde el empleado ID es el mismo del empleado de la copia del empleado ID, tiene que ser el mismo del empleado ID de la tabla empleados. Si esto coincide, entonces hace una actualización en la cual el apellido de la tabla empleado se le va a asignar a la copia de la tabla empleado, al apellido lo mismo. O sea que aquí va a ser, si es Vallecillo, le va a poner Vallecillo al dato ese, va. Al ID donde se tenga la referencia igual. ¿Ok? Y si no, llega a emparejar lo que es el apellido con el apellido de la persona de las dos tablas, igual el departamento ID y el departamento del otro no llegan a coincidir, entonces los valores del empleado se mantienen, ¿va? Aquí no pone ningún dato. O sea, cuando aquí solo pone valores de empleado ID, last name, department, y lo mantiene ahí, solo está nombrando las columnas. Y como está nombrando las columnas, no va a poner un dato actualizado, solo lo va a mantener. Yo pude haber puesto aquí que en vez de el ID del empleado cambiaría 5, todo eso ahí va a depender cómo vaya la actualización. Ok, entonces está, como les dice, combinan dos tablas, primero verifica si se emparejan, tienen algo en común. Si no tienen nada en común, si no tienen nada en común, no hace nada, pero si lo tienen, puede asignar datos, puede actualizar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la fila 100 y 103 del empleado tienen filas coincidentes. ¿Ok? Por lo tanto, se actualizará las filas coincidentes en la copia de empleados. Entonces, el empleado 142 no tiene ninguna fila de coincidente y por lo tanto se insertó en copia emp. ¿Ok? Entonces, recordemos más que el ID 100 y 103 se copia. Así que tienen tablas coincidentes. Entonces vean la coincidencia, si tienen el mismo apellido, se le pone el mismo apellido, se le asigna el mismo apellido a la otra tabla, y así sucesivamente va, al igual que el departamento, pero si no, ¿qué sucede? Bueno, se mantiene. ¿Estamos?
Entonces aquí se le puso, de la ID 100 se le puso que era aquí y el departamento 90 igual al 103, ¿va? Entonces ahí se actualizó los datos para estos dos registros, pero el 142 no tiene ninguna fila coincidente, por lo tanto se insertó en copy enter, ¿ok? Solo se copió, no hubo actualización, solo se mantuvo la misma entidad. Entonces dice aquí, está mostrando los datos, miren cómo es. Eh, bueno, yo los miro igual. Ah, ok. La tabla de origen es esta. Sus empleados, su registro y todo. ¿Ok? Antes de ejecutar el merge, está buscando estas dos informaciones. ¿Ok? Porque aquí dice, aquí quiere buscar los datos donde coinciden, que es el 100 y el 103, que son estos. ¿Ok? Permítame que ponga no. Ok. Entonces, antes de empezar el merge, esta es la información que nosotros estamos buscando, que estos son los que tienen en común las coincidencias. Después de ejecutar el merge, ya me pone los datos aquí. En el 142 de David 50 se mantiene, ¿ok? A pesar de que aquí busco el merge, se va a mantener la sentencia actual que tengo, solo me va a mostrar todo lo que tengo. Creo que ese no explica muy bien la actualización, porque aquí pudieron haber puesto, eh, solo le puso el mismo apellido y el nombre dependiendo del tipo de departamento. Pudieron poner algo más bonito y resaltado con otro tipo de información, pero bueno. Las inserciones en varias tablas se utilizan cómo se deben insertar los mismos datos de origen y imagen en una tabla. Esta funcionalidad resulta útil para trabajar en entornos de almacén de datos, perdón, donde es común mover la regularidad de datos de los sistemas operativos de almacén de datos para la generación de informes analíticos y análisis. La creación y gestión de almacenes de datos es una forma de gestionar a veces muy elevada del número de filas insertadas al sistema operativo durante el día laboral normal. Imagine, por ejemplo, que cuántas filas debe crear un proveedor de telefonía diariamente para todas las llamadas y mensajes de texto realizados. A continuación, agregue una de la navegación de Internet y descargue tonos de fondo de escritorio y viene con un montón de cosas que multiplique el número de teléfono y todo un montón de funciones. Entonces, puede usar la especificación all y la especificación first. La especificación all, el valor por defecto de la base de datos se evalúa cada cláusula donde, independientemente de los resultados de cada evaluación de cualquier otra cláusula WEMBA. Pero a cada cláusula WEN cuya condición se evalúa como true, la base de datos ejecuta la lista de la cláusula into correspondiente. ¿Va? Y el first especifica la base de datos que evalúe cada cláusula donde el orden que el que aparece en la sentencia. Y para la primera cláusula WEN que se evalúa correspondientemente true en la base de datos ejecutándola en la cláusula into correspondiente y omite la cláusula WEN posteriormente de la fila determinada. Entonces, especificaciones de cláusula else. Para una fila determinada, si la cláusula WEN no se evalúa, entonces la base de datos ejecuta una lista de into asociada con la cláusula else. Si no especifica la cláusula else, la base de datos no realiza ninguna explicación de dicha fila. Entonces aquí está la sintaxis, que es la que más me importa para que la vayamos entendiendo. Entonces la sintaxis de insert all into busca la cláusula, va a insertar todo dentro de la cláusula, los valores de la cláusula en una subconsulta. Por ejemplo, se inserta, la cláusula son las tablas, va. Se inserta, tablas, digo, las columnas, pero no, las tablas, perdón, sí. Se insertan en las tablas los valores de las columnas tales, va, de la secuencia. Entonces dice insertar dentro de la tabla de empleado los valores de fecha, apellido y nombre dentro de la copia de empleado donde el valor de fecha, la misma cosa.
selecciona el hire date, siempre la misma información de los registros de la tabla empleado, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Bueno, selecciona toda la información de hire date, first name y last name de la tabla empleado, ¿ok? Entonces, a partir de eso ya voy viendo yo, entonces a la tabla empleado, mi empleado se le asignan todos esos valores, ¿ok? Y también se le inserta dentro de la copia de mi empleado. Entonces ahí me lo estoy insertando en dos tablas. La inserción condicional de varias tablas ya usa lo que es el when into, ¿va? Como hace lo de la llamada. Y miren, cuando la llamada del formato esté en TLK, TXT y Picture, entonces dentro de las llamadas los valores van a ser los siguientes. ¿Y cuál es la duración de la llamada? Cuando hace el formato in TXT, entonces la policía recordará de hacer una llamada. ¿Estamos? Si la duración dura menos de 50 minutos y el tipo de llamada es tal, entonces es una llamada corta, ¿ok? Si la duración supera o es igual a los 50 minutos, entonces la llamada es alta, ¿ok? Y por último, eh, les dice que va a seleccionar el ID, el call timestamp, la duración y el formato como Precision Color, ¿va? Precision Color, que es la información de lo que se registra de la llamada, de la tabla de llamadas, y truquea el timestamp como state. Ok, que aquí truquea lo que es el sistema de la fecha. Que vamos a ir viendo eso, vamos a intentar eso mañana. Voy a crear, bueno, vamos a crear, mejor dicho, mañana. Ah, no, mañana es sábado, perdón, el lunes. Vamos a crear esta para ver lo que es insert, all into close y este del insert all para que vayamos viendo cómo trabaja, ¿ok? Entonces el lunes veremos eso, ya acabó la clase, muchachos. No sé si tienen dudas. Eh, para los que acaban de entrar, les estaba diciendo que les voy a dar una tareita que es la sección 11, que son puras consultas. Ok, ya terminamos la sección 12, vamos por la 13. Eh, que hagan para la otra semana, cualquier día de la otra semana, me dan todas las subconsultas que están acá. Por ejemplo, si les dice acá, porque aquí van a crear como una mini base de datos. Si dice aquí crear, dice crear una lista de todas las tablas cuyos dos primeros caracteres, el nombre de la tabla sea HO, ¿ok? Y las tablas deben ser prioridad del usuario de Oracle actual, o sea que ustedes tienen que ser prioritarios de eso. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ustedes, por ejemplo, si ustedes hacen una base de datos, tienen que crear todas las tablas con su registro de información, pero ustedes para finalizar una base de datos, ustedes tienen que crear otra tabla que tenga registrado todas las tablas que ustedes crearon en esa base de datos, para que cuando una persona nueva venga diga, quiero saber qué tablas tiene esta base de datos, entonces solo consulta el nombre, consulta ahí la base de datos, tabla base de datos y ahí le va a mostrar todo, ¿ok? Entonces ahí me muestran todas las tablas que ustedes tienen en la base de datos. ¿Estamos? Solo se crea por ejemplo, aquí si tuviera empleado, departamento, ubicación, tendría que crear una tabla, nombres tabla o tabla base de datos y me tiene que mostrar lo que es departamento, empleado y ubicación. ¿Ok? Y que la consulta me busque todos los caracteres que empiecen con FO. ¿Ok? Es una consulta sencillita, solo usan el like. Y lo demás es parecido. ¿Estamos? Tienen hasta el domingo de la otra semana para enviármelo. ¿Ok?
Pueden enviármelo cualquier día de esta semana desde hoy hasta el 27. Sí, hasta el 27 pueden enviármelo entre esa fecha. ¿Ok? Y el lunes empezamos a avanzar en la sección 3. Pensé que iba a tener tiempo. ¿Alguna duda? ¿Todo cheque? ¿En qué sección? En la sección 11. Es la única sección. Es que en esta tiene, a partir de la mitad del curso, aquí es la 11, ¿va? Entonces a la mitad de un curso siempre pone ejercicios prácticos, este de programming, que es este, solo es la única sección. La sección 11 solo tiene una sección, ¿ok? Que es esta de calidad de consulta. Esta vale 10 puntos extra. O sea que si usted se perdió unos puntitos en las pruebas o en los exámenes, esto le va a subir, ¿ok? Igual hay otra al final de la otra mitad del curso, que es esta. Garantía de resultados de consulta de calidad, ahora con técnicas más avanzadas, que es lo que estamos viendo ahorita. Cómo crear una tabla de copia, generar vistas, todo eso. ¿Ok? Son 10 puntos extra también. Entonces, para esta semana solo estoy pidiendo, para esta semana que viene solo estoy pidiendo la sección 11. Ya la otra les voy a pedir ya antes del 9. Antes del 9. ¿Estamos? Bueno, si no hay más, entonces nos vemos mañana, muchachos. De mañana el lunes. Esto está con el sábado todavía. ¿Estamos? Ok, hasta el lunes. Hasta el lunes, pasen buen día.